Hola, ¿qué tal? Bueno, para seguir con nuestro tema de cómo fotografiar peces beta para su venta, en estos videos que hemos hecho, en la parte uno, hablamos de un tema muy importante que es que cada fotografía debe de representar una historia. Esto es que la fotografía nos debe de hablar, nos debe de dar un mensaje, independientemente de lo que nosotros podemos apreciar a simple vista, atrás de eso hay un mensaje en las fotografías. Entonces, en este caso estamos pues volviendo a ese tema y a propósito de que acaban de pasar las Olimpiadas. Entonces nosotros vamos a retomar ese tema para que ustedes lo puedan comentar, lo puedan observar. Por eso le estamos poniendo parte 1.1. Entonces, esto es parte de nuestro primer video que hicimos. En este caso, les recuerdo, lo que nosotros comentamos es que la fotografía debe demostrarnos una historia intrínseca en la imagen que nosotros estamos viendo. Entonces, yo les voy a dejar aquí dos fotografías. Vamos a ver dos fotografías y en estas fotografías pues la intención es que ustedes aprecien o ustedes valoren o ustedes encuentren el contenido en estas imágenes, encuentren pues, el mensaje que puede tener esta imagen, la fuerza que puede tener esta imagen y los vamos a dejar como tarea, no las vamos a comentar, solamente se las voy a mostrar y ustedes pues la intención es si han aprendido, si he logrado yo transmitirles mis conocimientos, si he logrado transmitirles la idea, bueno, ustedes van a hacer como una tarea en los comentarios de este mismo video, pues ustedes pueden hacer el comentario de lo que entienden de estas fotografías, de si estas fotografías para ustedes tienen alguna historia extra de aparte de lo que estamos viendo, aparte del evento que fueron las Olimpiadas. Entonces vamos a dejar estas dos imágenes y ustedes por favor van a comentar en los comentarios, van a decir lo que ustedes están entendiendo, si estas imágenes para ustedes tienen una historia. La primera imagen sería esta. Les repito, estamos hablando de las Olimpiadas que acaban de suceder en París 2024. Ahí vean ustedes esta imagen. Quizá las imágenes no son muy buenas, no son muy nítidas, porque las estamos tomando prácticamente de internet. Entonces ustedes saben que la nitidez o el número de píxeles obviamente va a bajar para que pueda estar pueda viajar y pueda ser manipulada, pueda ser compartida en lo que es nuestros celulares o nuestras computadoras. Toda la imagen viene con menor y ¿cómo puedo decir? Con menor calidad, con menor calidad. Entonces aquí está nuestra primera imagen. A ver qué entienden ustedes, qué historia pueden ustedes ver en esta imagen. Habrá que verla, analizarla y qué les dice esta imagen. ¿Qué historia pueden ustedes hacer con esta imagen? De la imagen número uno. Veanlo ustedes bien. Y los comentarios nos van a decir qué están entendiendo o de qué historia les habla esta imagen. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Ahí está. Yo supongo que es un complemento a la anterior imagen. Y de igual manera, ahora sí que la tarea es para ustedes, qué entienden, qué historia les está narrando esta imagen. Si es la primera vez que están viendo estos videos referente a cómo fotografiar peces beta, bueno, para que entiendan un poco más a lo que nos estamos refiriendo, pues los invito a que vean
el video número 1, la parte 1, sobre este tema de cómo fotografiar peces beta para su venta. Entonces ahí estamos hablando un poco más referente a la historia de una fotografía. Entonces si no, no entienden esto y apenas están viendo estos videos, bueno, pues yo los invito a que vean el video anterior, el video número 1, perdón, la parte número 1, donde hablamos específicamente de lo que es la historia, lo que vamos a encontrar en una fotografía, la historia que nos debe de narrar una fotografía. Entonces les voy a dejar aquí el link también para que ustedes acudan a ese video y puedan tener una apreciación mucho mejor a lo que nos estamos refiriendo nosotros en este video, en este momento. Vamos. Entonces ahí tienen las dos imágenes. Entonces como tarea les queda que ustedes comenten qué entienden, qué historia les están dando estas dos imágenes. Pueden ponerle imagen 1, esta es la historia, y en otro comentario, imagen 2, igual lo que ustedes están entendiendo en cada una de estas dos imágenes. Esto es con la intención de que vean que lo que hemos hablado nosotros, los conocimientos que hemos tratado de compartir con todos ustedes, bueno, los podemos nosotros a aplicar a diferentes eventos, a diferentes situaciones, y nosotros podemos aprender así un poco más de fotografía para el momento que tomemos las fotografías de nuestros peces, tengamos en mente siempre que debe de tener una historia la fotografía que nosotros vamos a tener. Entonces, esa es la idea de este video. Realmente falta la quinta parte la cuarta parte, perdón, de este serial de los videos de cómo fotografiar peces beta para su venta. Entonces, este es en la parte 1.1. Bueno, pues esperamos sus comentarios. La otra fotografía. Esperamos sus comentarios al respecto y quedamos pendiente con la parte número 4, que sería la 4, esperemos que ya sea la última parte. Bueno, por hoy los dejo, nos despedimos y recuerden, disfruten del pez beta como se disfruta de una obra de arte.